Ahora sí. Muy bien. Volvemos entonces. Bien. Entonces, rápidamente retomamos para la grabación. Estamos hablando un poco de, en la Biblia, cómo están organizadas las historias y los personajes, comenzando por el Antiguo Testamento, con los 5 primeros libros que nosotros los conocemos como Pentateuco. Justamente Penta es el número 5 en idioma griego, de ahí donde viene su nombre. Los judíos llaman a estos 5 libros la ley de Moisés, Torá. Entonces se adjudican los 5 libros a Moisés, y en esos libros encontramos las historias míticas de la creación, de la salida del pueblo de Egipto, la Torre de Babel, y muchas otras historias que, por ser míticas, no son falsas, y eso es algo que hay que tener muy en claro, sino que es una forma de escribir de los judíos de esa época, de manera de recordar a sus personajes importantes y de recordar la acción que Dios tuvo en el pueblo. Y ahí hay una acción muy importante que es la liberación de Dios de manos de los egipcios, cuando Dios libera al pueblo judío de los egipcios de la mano de Moisés. Ese hecho es trascendente para los judíos hasta hoy. Es el hecho más importante para ellos, y es la seguridad de que Dios siempre interviene en favor de ellos. Para ellos ese es el hecho fundacional como pueblo, digamos, y fundacional de la fe también, ¿no? Recordamos que Moisés no llegó a Palestina, que es la tierra prometida, sino que estuvo 40 años con el pueblo en el desierto, a pesar de que la distancia entre Egipto y Palestina es una distancia para hacer en un par de días, digamos, no es para hacer en 40 años, sino que eso sucedió así porque de alguna manera Dios determinó de que el pueblo que estaba acostumbrado a ser esclavo pereciera en el desierto y naciera una generación de hombres libres. Y esa generación de hombres libres llegó a Palestina de la mano de Josué. Y ahí arranca la segunda parte de los libros del Antiguo Testamento, de la historia judía, que se llama justamente libros históricos, ya es una historia más cercana, donde hay más registros sobre quiénes fueron los líderes de esa comunidad y lo que hicieron, y luego también de los reyes. Importante que luego Josué vinieron los líderes judíos, eran jueces que intervenían entre las dificultades del pueblo, entre las desavenencias que tenían entre las tribus. Recordemos que Moisés sale de Egipto con 12 tribus. 12 tribus son 12 familias judías, digamos, que son de la descendencia de José. ¿José quién es? Preguntarán ustedes. Es el nieto de Abraham. Tenemos a Abraham, Isaac y José. Y este hombre tuvo 12 hijos, y son las 12 cabezas de tribu judías, que las tribus que entre sí hicieron un pacto de adoración y un pacto de defensa. Y son las tribus que salen de Egipto y luego se radican directamente aquí en Palestina. Bueno, ya en Palestina empieza la historia de Jerusalén y de este pueblo judío afincado en ese lugar, y ahí le relatan estos libros. Vamos a encontrar libros hermosos como el libro de Ruth, un libro de mucha fe, después mucha historia, mucha crónica de reyes, crónicas de actos de los reyes, crónicas de guerra, muchas de estas cosas redactadas en estos libros. Pedí también siempre mezclado textos lindos, textos hermosos, textos donde Dios interviene en favor de su pueblo, donde encontramos actos también grandes actos de amor, oraciones, cantos, realmente cosas muy, muy interesantes, muy interesantes. El libro de Ruth, el libro de Esther son libros muy interesantes para leer desde el punto de vista de la fe universal, digamos, ni siquiera fe católica o cristiana, sino de fe universal. Después vienen libros poéticos, son los más hermosos del Antiguo Testamento. Nos encontramos con Job, que es una historia muy, muy antigua, inclusive muchos especialistas de la Biblia dicen que tiene que ser el libro más antiguo, inclusive más antiguo que Génesis, por su redacción, por su idioma, por su lenguaje. Es un libro muy, muy antiguo.
que está organizado acá los libros no están organizados estrictamente por una cronología, siempre, entre los 5 de Génesis, de Pentateuco sí hay una cronología, entre los históricos también lo hay, pero entre los libros poéticos, por ejemplo, en realidad no, sino que se han ido construyendo a lo largo de los años y quedaron en el medio de la Biblia, y justo en el centro de la Biblia nos encontramos con los Salmos, el libro más hermoso. En los Salmos es el libro más estimado, fue siempre el libro más estimado por los cristianos, y también lo fue por Jesús. Ahí encontramos todo tipo de oraciones, digamos, de alguna manera, de cantos de la gente hacia Dios, donde la gente le agradece, donde la gente se enoja con Dios, donde la gente clama por salvación, donde la gente abre su corazón y escribe ahí, le escribe directo a Dios y espera de la respuesta de Dios. Entonces hay salmos de fe, salmos de queja, salmos de oración, salmos que son preciosos. Y el salmo es una forma también de escritura, digamos, una forma, ¿cómo se dice? Bueno, así como lo es el mito, una forma de escritura que no es privativa del libro de los salmos. Encontramos salmos también en otros lados. Por ejemplo, el salmo, el Magnificat de María en el Nuevo Testamento, se lo considera de este tipo de salmo. Después están los proverbios, que los proverbios son consejos de un hombre viejo, de un hombre sabio, a sus hijos, y bueno, en general a distintas personas. Muy, muy interesante, libro muy, muy interesante. Y Eclesiastés y Cantares, que también tienen que ver con la persona y su relación con Dios y con las demás personas. La verdad que son libros muy, muy lindos para leer y para crecer en la fe. Sobre todo el libro de los Salmos. Sobre todo el libro de los Salmos. Luego aparecen, quizás sobre el final de la historia de judía del Antiguo Testamento, aparecen los profetas. Y ahí tenemos profetas mayores y profetas menores. Pueden ver que está separado. ¿Recuerdan la tabla periódica que les di de la Biblia? Que estaban marcados distintos colores. Profetas mayores son los profetas que más han trascendido, digamos, dentro de la historia judía. Y el más importante de todos, seguramente, es Isaías. El libro de Isaías es uno de los libros importantes y muy, de alguna manera, muy utilizado también por los primeros cristianos para mostrar las profecías del Cristo, de Jesús que tenía que morir y resucitar para la salvación de su pueblo, para que de alguna vez, que definitivamente el pecado sea vencido. Eso lo encontramos en Isaías, a tal punto que uno de sus capítulos se lo considera protoevangelio, porque hay un paralelismo increíble entre la pasión de Jesús en el Nuevo Testamento, o sea, más de 500, 600 años después de Isaías, tal vez 1000 años después de Isaías, entre lo que Isaías redacta y lo que vive Jesús, que lo podemos ver en los primeros libros del Nuevo Testamento, en el Evangelio. Hay un paralelismo absoluto entre lo que Isaías anuncia y lo que sucede con Jesús. Es increíble el paralelismo, que parece que uno estaría leyendo el Nuevo Testamento, tan parecido es. ¿Cuál era la idea de los profetas? Tanto los profetas mayores como los profetas menores advertían a los reyes judíos cuando ellos hacían algo que estaba mal, los judíos advertían a los reyes judíos, y los reyes judíos escuchaban a los profetas. Entonces, la voz profética, uno siempre confunde que la voz profética es la voz de adivinación, y no tiene nada que ver. La voz profética es también voz de la iglesia actual, la voz cristiana actual. La profecía es justamente no dejar pasar el acto de maldad, denunciar la maldad. La voz profética de la iglesia es la voz que denuncia la maldad, lo que está mal en las autoridades, lo que está mal en las instituciones, lo que está mal en mi familia. Esa es la voz profética que en el momento del Antiguo Testamento llegaba de los profetas al mismo rey, y el rey normalmente hacía caso de lo que hacía el profeta y, bueno, se arrepentía y cambiaba.
esa voz profética no la ha perdido nunca la iglesia, desde la época del Antiguo Testamento hasta hoy, 2000 años después de Jesús. Se considera una de las funciones más importantes de la iglesia, es mantener la voz profética, decir, bueno, esto está mal, marcar eso, lo que está mal, marcarlo, o sea, ser esa reserva de moral. Lamentablemente, obviamente ustedes no los voy a engañar, saben que los grandes problemas que tiene la iglesia con sus pastores, sus sacerdotes, ¿no? Pero bueno, la idea en realidad es una obra de Dios, de la iglesia, y hecha por humanos, y eso, por eso tenemos el problema que tenemos. Realmente los seres humanos eh, siempre podemos caer en tentación, y también tenemos una segunda oportunidad. Pero bueno, la voz profética de la iglesia se la reserva, en la voz que dice, bueno, hasta acá llegamos con esto. Eh, eh, Últimamente han habido muchas cuestiones contra las familias, contra las personas, y ahí es donde la iglesia tiene que hacer escuchar su voz. La discriminación, el odio, la guerra es una cuestión totalmente inmoral que tiene que escucharse la voz profética de la iglesia. Por ahí falta un poco más de énfasis. Por ejemplo, ahora en Ucrania y en Rusia, muchos cristianos esperan mayor involucramiento de la iglesia en esto para ponerle fin, ¿no? O sea, esa es una de las grandes tareas de la iglesia, no solamente expandir el evangelio, la buena noticia de Jesús, sino también, y sobre todo, mantener esa voz que dice alto, esto no, y volver a normalizar la senda de los cristianos. Eso nos encontramos en profetas mayores y menores. Hay enorme cantidad de historias acá adentro, muchas muy buenas. Hay mucho de anunciación de Cristo, del Mesías, y el último libro, Malaquías, 400 años antes de que Cristo nazca, nuevamente hace una referencia a Jesús, al Mesías que está por venir. Así que en todos estos profetas podemos ver también un poco de eso, hablando del futuro de la iglesia, pero sobre todo vamos a encontrar mucha historia del presente que vivió en ese momento los judíos con sus reyes, con sus autoridades, y cómo denunciaba el profeta todo lo que estaba mal. Y cómo la autoridad hacía caso, porque también muchos reyes se arrepintieron de sus caminos y pidieron disculpas y fueron nuevamente por la senda correcta, ¿no? Bien, seguimos. A ver, vamos acá. Si ahora en el Nuevo Testamento, fíjense que son dos placas muy sencillas, y justamente para dar un vistazo general, la vez pasada dimos un vistazo particular. La Biblia del Nuevo Testamento también está dividido muy parecido, si ustedes se fijan, al Antiguo Testamento, muy parecida a la división, y acá encontramos los 4 primeros libros como los libros más importantes, que son para nosotros los evangelios. Los evangelios narran la vida y obra de Jesucristo, su muerte y resurrección. Y evangelio significa buena noticia. Hay 4 personas que escriben sobre la buena noticia desde 4 enfoques diferentes, cada uno lo que recuerda de lo que vio y vivió con Jesús y con los apóstoles. Por eso encontramos 4 libros distintos, 4 historias distintas, que son bien complementarios. Y hay un quinto libro, que es el único libro histórico, estrictamente histórico, que tenemos en el Nuevo Testamento, que se llama Hechos de los Apóstoles, o Hechos solo también se puede ver. Y eso narra qué pasó con los apóstoles, qué pasó cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos. ¿Qué pasó con esa primera iglesia? Bueno, viene el Espíritu Santo, cae sobre estas personas que estaban reunidas, y estas personas se dispersan por todo ese mundo de Palestina y alrededores, y empiezan a enseñar la buena noticia, o sea, esos evangelios, que todavía no estaban escritos. Esos primeros apóstoles hablaban llenos del Espíritu Santo, pero no estaban escritos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que se escriben 50, 100 años después de que este hecho suceda. Este hecho sucede en el año 33, donde Jesús resucita, sube al cielo y envía el Espíritu Santo. Fue el año 33, 34 de nuestra era. Hasta el año 50, 60, 70 no existían la mayoría de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Inclusive hasta el 150 fueron agregándose todavía libros del Nuevo Testamento.
de los sucesores de los apóstoles, ¿no? Los que siguieron, los apóstoles mismos y los que les sucedieron. La tercer gran grupo que tenemos en el Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo, las cartas que se llaman Paulinas. Fíjense que son 12 cartas, es la mitad del Nuevo Testamento, son atribuidas a esta persona incansable. No pertenecía a los primeros 12 apóstoles. Cuando Jesús junta a sus seguidores, entre los 12 primeros no estaba Pablo. Pablo, en realidad, era un perseguidor de la iglesia, una persona que buscaba cristianos para martirizar, o sea, para asesinar a pedradas. Eso era su trabajo. Y en un momento, Pablo, yendo a Jerusalén, justamente a perseguir a los cristianos, Cristo mismo lo para en el camino y le pregunta, ¿por qué lo persigue? Ese momento fue crucial en la vida de Pablo. Imagínense, él iba a perseguir a los cristianos, iba a matar cristianos, y Jesús mismo lo para en el viaje. Él queda ciego y le dice que se presente frente a uno de los apóstoles, uno de los seguidores de los apóstoles, y que lo iba a estar esperando, y así fue. Este seguidor recibió un sueño, la orden de Dios mismo, de Jesús mismo, de que venía Pablo, y que Jesús lo había escogido como una pieza fundamental del reino, ¿no? Y realmente lo fue. Pablo fue incansable, recorrió todo el mundo, hasta España llegó, todo el mundo conocido de aquel entonces, de habla griega y de religión judía. Los judíos estaban dispersos por todo el mundo, sobre todo después del año 70 que fue destruido. Roma destruye al templo de Jerusalén, y sin templo muchos cristianos y muchos judíos se dispersaron por todo el mundo, por el norte de África, por todo lo que hoy es Grecia, se llama Asia Menor, hacia el norte de Grecia, hasta España. Y Pablo hizo todos estos viajes, inclusive a Roma, y en todos esos viajes evangelizó y fundó iglesias. Muchas de esas iglesias todavía hoy sobreviven. Y esas iglesias que funda Pablo, muchas están referenciadas en el Apocalipsis. O sea, cuando lleguemos al Apocalipsis van a ver que habla de esas iglesias que funda Pablo. Después 7 cartas más, después de las 12 de Pablo. Cartas, ¿por qué son cartas? Porque en este caso Pablo envía a la comunidad de Roma una carta, o le envía 2 veces, o sea, 2 cartas distintas, a la comunidad de Corintios, que era otra ciudad, a la comunidad de Gálatas, que era Galacia, a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses. Eran todas ciudades donde él mandaba a las iglesias recién formadas cartas, exhortándolos a que vayan por buen camino, enseñándoles sobre la fe, enseñándoles a cómo recibir a la gente que va de parte de los apóstoles, corrigiendo problemas, elogiando a veces a alguna persona, algún servidor, contando cómo le está yendo en Roma, que fue juzgado y fue asesinado en Roma San Pablo. Todo eso está registrado en las cartas que él mismo escribió. Algunas de estas cartas no se adjudican a él, sino a seguidores de Pablo, pero están siempre dentro del que se llama el Corpus Paulino. O sea, en esas 12 cartas, tal vez algunas no fueron escritas por él, de pluma y letra, ¿no? Sino por seguidores de él. Eso también era común en la época. No era un plagio que yo escriba algo de Pablo si Pablo era mi maestro. No se consideraba plagio. Eso también existe, y sabemos de que eso puede ser así por la diferencia de redacción entre una carta y otra vez. Entonces uno ve que hay pluma de otra persona. Eso hoy se puede investigar, ¿no? De todos modos, el mensaje es lo importante, y el mensaje realmente es muy antiguo, de más de 1900 años, y es contemporáneo. Esas cartas se escribieron al mismo tiempo que eran escritos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, se escribieron más o menos juntos. Y hay 7 cartas más que no las escribió Pablo, que son 2 que escribió Pedro, una que escribió Santiago, hermano de Jesús, 3 cartas de Juan y una carta de Judas, pero no de Judas traidor, porque choca cuando uno ve Judas. Judas era un hombre común en la época de Jesús, pero después de que Judas se convirtió en el traidor,
ya nadie más se quiso llamar Judas, y hoy llamarse Judas, o la piel de Judas es una persona mala, ¿no? Pero en ese momento Judas era un nombre común en Jerusalén, en Judea, ¿no? Y este Judas acá no es el Judas que entregó a Jesús para que lo mataran. Estamos hablando de otro Judas, seguidor de los apóstoles. Y el último libro, es el único que es profético. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había muchos proféticos? Profetas menores y mayores inclusive. Y acá vemos un libro profético llamado Apocalipsis, un libro que escribió Juan, el apóstol de Jesús, el más joven de todos los apóstoles. Se cree que cuando Jesús murió tenía 12 años, 11, 12 años. Vivió hasta el año 100, un poquito más, y escribió ya muy, muy anciano este libro que se llama Apocalipsis, que es una visión que él tuvo del cielo, una visión que tuvo de la obra de Cristo y de las iglesias fundadas, y de cómo se iba a dar el futuro. O sea, se llama escatología esto, o sea, qué había de esperarse para el futuro. Investigaciones actuales dicen que por qué se escribió este libro, mucho tiene que ver con, no solo con el futuro de la iglesia, sino con lo que le pasaba a la iglesia en ese momento. Era una forma de animar a los cristianos de la época que eran perseguidos, eran asesinados. El que era encontrado y como cristiano, adorando como cristiano, alabando como cristiano, le daban muerte. Le preguntaban que si maldecía la figura de Jesús, lo dejaban libre, y si no, eran asesinados, los mandaban a ser comidos por los leones. Y entonces este libro, porque hubo muchos mártires, muchas personas prefirieron morir antes de negar a Jesús, a quien habían conocido personalmente o a través de los apóstoles. Entonces, en este libro acá lo que vemos es que... Un segundito, chicos. Vuelvo. Ahí está. Último libro de la Biblia, decía Apocalipsis. Entonces, la idea de Juan era animar a esas personas a que, Dios y Jesús los acogería, y habían preparado un lugar para ellos en el cielo, ¿no? Entonces, un poco recoge esa historia de los mártires, de la sangre derramada, una persona muy anciana que conoció a Jesús en forma directa, según el Evangelio de Juan y según otros libros. Él se llamaba a sí mismo el discípulo amado por Jesús. Era muy pequeño y él se llamaba a sí mismo el discípulo amado. Y este discípulo amado escribió este libro sobre el final de su vida, ya siendo prácticamente centenario. Y es un libro muy apreciado y muy combatido, ambas cosas, porque su mensaje no tiene claridad, es un mensaje que tiene muchos signos, pero claro, esos signos son signos que en ese momento entendían. O sea, hay muchas imágenes de caballo, de trompeta, de ángeles, de sangre, de monstruos, cosas así muy difíciles de entender para nosotros hoy, año 2000, ¿no? No era seguramente tan difícil de entender para los judíos de la época en que fue escrito, ¿no? Igual es un mensaje cifrado en parte, o sea, no es fácil, no es muy transparente decir qué exactamente dice, pero bueno, parte del género apocalíptico es justamente usar esos símbolos, esos signos, esas cuestiones que esconden también mensajes. Hay un mensaje escrito que uno lo puede leer, y un mensaje tras el mensaje, que a medida que los años pasan, se van reinterpretando, y actualmente también. O sea, depende de la historia del cristianismo, la reforma, se pensó que el Apocalipsis significaba una cosa antes de la reforma de la otra. Hoy en día hay otra lectura del Apocalipsis, y eso va a ir pasando porque está muy lleno de signos y de mensajes que pueden tener distintas formas de entenderlo. Bien.
Biblia, una sola, dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Organizada, el Antiguo Testamento vimos Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos, mayores y menores, y el Nuevo Testamento, el Evangelio, un solo libro histórico, cartas paulinas, cartas universales, y un libro profético que sería el Apocalipsis de Juan. ¿Se entiende esto acá como está y qué más o menos se entienden los personajes que integran eso? Eso es muy importante para el examen que le van a tomar, porque entender que no había en el Antiguo Testamento, no estaban los seguidores de Jesús en el Antiguo Testamento, los discípulos de Jesús no estaban en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo, eso es muy importante. Los patriarcas judíos son todos del Antiguo Testamento y pertenecen al Pentateuco, acá están Abraham, Isaac, Jacob, José, todos estos patriarcas que están acá, eh, que pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se nombran, pero siempre pertenecen a la historia del Antiguo. Entonces, si ustedes ven un texto de la Biblia que habla de José o que habla de Jacob, Jacob que era el padre de las 12 tribus, si habla de eso, estamos hablando del Antiguo Testamento, puede ser uno de estos 5 libros. Y no, seguramente no estamos hablando de Apocalipsis o de Hechos de los Apóstoles, sino que estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, la idea es empezar a referenciar quién en cada época histórica. Nuevo Testamento está Jesús, Jesús nace, Jesús crece, Jesús introduce sus enseñanzas, muere, resucita y asciende al cielo. La iglesia se funda en los apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y comienza esta historia que hoy tiene 2000 años, 2022 años de antigüedad y que vimos la expansión enorme de, imagínense que eran 12. Judas, cuando traiciona a Jesús, se suicida, 11. Más los seguidores que seguramente tenía Jesús. Con un golpe muy fuerte porque los apóstoles estaban súper tristes porque pensaron de verdad que Jesús había muerto y que había terminado la historia de Jesús, en el que ellos creían como el Mesías. Por eso Jesús se les presenta resucitado y ahí de ese puñado de personas sale este mensaje que hoy reproducen, creen o viven, sobre todo viven, aún sin creer. Por ejemplo, Europa tiene una forma de vida cristiana completa, aunque no todos crean, miles de millones de personas, pero miles de millones de personas viven con los principios morales, la forma de organizaciones familiares, un poco de los ritos funerarios, los ritos de bautismo, todos esos ritos que existen, tienen 2000 años de antigüedad y subsisten hoy, ¿no? Los matrimonios, la forma de casarse, anillos, toda esta cosa que uno ve, son todas cuestiones introducidas por el cristianismo. O sea que el mundo occidental, Europa, América, África, gran parte de Asia, vive de acuerdo a lo que los discípulos de Jesús, sus seguidores, hasta nuestro día, han de alguna manera enseñado, ¿no? Que se ha ido adaptando con el paso del tiempo también. Bien. Lo que tenemos después, que ya lo hemos visto, así que lo voy a pasar, lo voy a decir rápido, es un poco qué es el canon bíblico. El canon bíblico es, yo les había contado que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento son todos libros judíos, y que habían 2 cánones, o sea, 2 reuniones de libros. Una reunión en Jerusalén, con 39 libros, y una reunión en el mundo griego, de los judíos que vivían en lo que era el mundo griego, con 46 libros. Y los cristianos, todos, protestantes, católicos, adventistas, evangélicos, todos tienen el mismo Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento es igual en todas las iglesias cristianas del mundo, incluidas las orientales. El que es distinto es el canon judío. Los judíos tenían dos reuniones de su Biblia. La reunión de Jerusalén, que es el canon que más usado, por lo menos entre los protestantes, también en los adventistas, y el canon que se usaba fuera de Jerusalén, que tenía 46 libros judíos. O sea, son 46 libros judíos que tienen 400 años antes de que nazca Jesús siquiera. O sea, estamos hablando de que
la diferencia entre las versiones bíblicas siempre es en el Antiguo Testamento y nunca es en el Nuevo Testamento. Eso quería dejarle claro. Y es muy importante. Porque por ahí uno ve que se pelean por los libros, en realidad lo que es distinto es el Antiguo Testamento. La historia judía es diferente de acuerdo a la fuente, si la fuente es de Jerusalén o la fuente es griega, ¿no es cierto?, del pueblo en la dispersión que se llamaba, que estaba fuera de Jerusalén, que hablaba griego, que no hablaba hebreo. Y estaba escrita en griego esa Biblia, estaba traducida al griego, le hablaban en griego y tenía 7 libros más que los judíos de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén nunca aceptaron esos 7 libros. Para los judíos de Jerusalén esos libros no son parte de la Biblia. Para los judíos de habla griega sí, era parte de su Biblia que usaban. Inclusive los apóstoles han hecho referencia a uno de esos 7 libros en el Nuevo Testamento, o sea que los conocían también, eran conocidos. Si no usados, por lo menos eran conocidos. Bien, seguimos rápidamente las divisiones en capítulos y en versículos. Ya lo hemos visto también, la traducción del griego, del arameo y del hebreo. El tiempo intertestamentario entre que terminó el Antiguo Testamento y el Nuevo pasaron 400 años, también lo hemos visto. Y ahora sí, arranca la unidad 2, que eso es lo que yo quería ver con ustedes hoy, o por lo menos empezar a verla. Acá vamos a ver qué les van a tomar, cosas muy concretas de la Biblia que tienen que saber dónde están. Definiciones concretas de la Biblia. Por ejemplo, cuando habla de Trinidad, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué Trinidad? ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué son los 3 cielos? Hay cosas que son ya más específicas de la confesión adventista, mucho más específicas de la confesión adventista, pero igual son generalidades de la Biblia, no es algo que uno no lo encuentra en la Biblia. Así que, de todos modos, siempre está con el arraigo en la Biblia. La Biblia cuenta de los cielos de Dios, y eso lo vemos, aparte de la creación, lo vamos a ver también en los Salmos. Los Salmos es una alabanza hermosa a la creación de Dios. Hay muchos